Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Aprendo a comprender un texto instructivo. Buenos días, queridos estudiantes del tercero y cuarto grado de educación secundaria. Soy el profesor Joel Ovalle, quien cada semana viene compartiendo experiencias de aprendizaje con ustedes. Les presentamos el saludo del Ministerio de Educación y su importante iniciativa Aprendo en Casa, que se desarrolla a través de la radio cada semana. Es un programa dirigido a los estudiantes del país, de manera especial de las instituciones de educación secundaria en el ámbito rural. Desde que iniciamos este programa radial, cada semana hemos venido desarrollando competencias comunicativas como el escuchar con atención diversos textos, expresar nuestras ideas con claridad, ya sea de manera oral o escrita. Hemos hecho uso de recursos textuales, todo ello en el marco de una inteligencia emocional que han facilitado nuestros aprendizajes. El día de hoy tenemos como propósito de aprendizaje que desarrolles la capacidad de comprender un texto instructivo para elaborar una mascarilla de protección. Para lograr nuestro propósito, te recomendamos siempre lo siguiente: tener a la mano un cuaderno y un lapicero para que tomes los apuntes. Sabes que los textos orales requieren de prestar mucha atención y tomar notas. Y coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones durante este desarrollo de la sesión radial. Como inicio de esta sesión, deseo comentarles algo importante. Hace 2 semanas, en una conferencia de prensa que habitualmente da nuestro señor presidente, anunció que íbamos a salir de esta etapa de cuarentena gradualmente, de poco a poco. Incluso han diseñado 4 fases para reactivar toda la productividad en el Perú. En una de las recomendaciones, dijo que todas las personas que van a salir a la calle para realizar diversas acciones deben ir con una mascarilla protectora. De acuerdo al Decreto Supremo 006/2020 del Ministerio del Interior, el no salir a la calle con mascarilla de protección se hará acreedor de una multa de 344 nuevos soles. Ante esta situación que hemos escuchado, podemos identificar ya algunos problemas a la que nuestras familias se van a enfrentar. 1. Que no hayan tantas mascarillas en los lugares de venta. Eso significa que haya escasez de mascarilla, porque todo el mundo lo va a utilizar. O que en tu localidad no haya boticas o farmacias que vendan esas mascarillas. Entonces, para dar solución a estos problemas que se están originando, el Ministerio de Salud ha brindado orientaciones para la confección de esas mascarillas en casa. A través de la resolución ministerial número 135/2020 del Ministerio de Salud, nos da orientaciones cómo debemos fabricar esas mascarillas caseras. Entonces, para saber cuánto conoces del tema, te pregunto, ¿qué tipos de mascarillas de protección conoces o que existen? ¿Qué tipos de mascarillas de protección conoces o qué tipos de mascarilla existen? Otra pregunta, ¿conoces el procedimiento de realizar una mascarilla en casa? ¿Conoces el procedimiento de realizar una mascarilla en casa? Seguramente
Para dar respuesta a la segunda pregunta sobre el procedimiento para hacer mascarillas, ¿te has acordado de un tipo de texto que nos ayuda mucho y que siempre lo hemos visto en nuestra vida cotidiana? Te pregunto, ¿cuál es ese tipo de texto que te ayuda en procedimientos? Claro, amigo estudiante, son los textos instructivos. De la diversidad de tipos de textos que existen, en las sesiones anteriores hemos analizado algunos de ellos. ¿Te acuerdas? Hemos analizado el texto musical, el texto poético, el texto narrativo, el texto normativo y ahora vamos a analizar el texto instructivo. Recuerda que el propósito de nuestra sesión es desarrollar la capacidad de comprender un texto instructivo para elaborar una mascarilla de protección. ¿Qué son los textos instructivos? Los textos instructivos son aquellos que dan a la persona que escucha las indicaciones para llevar a cabo una acción determinada. Su finalidad es dejar una enseñanza al receptor. Estos textos son muy didácticos, muy claros en su exposición. Su objetivo, habíamos dicho, es que el lector comprenda las explicaciones y pueda aplicar los conocimientos leídos sin ayuda o sin la asistencia de otras personas. Estos textos se utilizan para dar indicaciones diversas, como por ejemplo, cómo operar un artefacto, cómo fabricar un objeto, cómo preparar una receta, cómo preparar un reactivo químico o cómo realizar una acción. Esos procedimientos los encontramos en un texto instructivo. En estos días habrás notado en la mayoría de las noticias que estamos escuchando acerca del coronavirus, se hace uso frecuente de estos textos. Por tanto, existe una necesidad en nosotros de comprender e interpretar el mensaje de estos textos instructivos. ¿Recuerdas que en las clases anteriores hemos venido ya aprendiendo que la comprensión oral es entender lo que se comunica? Es un proceso donde el receptor, o sea, ustedes, estudiantes, deben desarrollar procesos cognitivos. ¿Recuerdan esos procesos? A ver, los vamos a recordar. Dentro de la comprensión oral está 1. Reconocer palabras del idioma que hablamos. 2. Seleccionar la información que nos parece importante. 3. Interpretar el sentido de lo que oímos. Si logramos esos 3 procesos a través de un texto, diremos que hemos comprendido. Y eso lo vamos a ver a continuación. Iniciando el análisis del texto instructivo, comparto con ustedes la opinión de una de nuestras expertas. Es el resumen de una entrevista que dio la doctora Suma Rojas, especialista del Sistema Metropolitano de Solidaridad, SISOL, de Lima. En esta entrevista, la doctora nos habla sobre las mascarillas de protección. Esta entrevista lo podemos encontrar en la página web del SISOL. Escuchemos lo que dice la doctora Suma. El COVID-19 se encuentra en la fase 3. Por ello, el uso de una mascarilla se toma necesario para todas las personas que salen de sus vidas, ya sea por trabajo o para comprar alimentos o medicinas. En el mercado, actualmente existen 3 tipos de mascarillas, las cuales son de distintas calidades y cumplen diversas funciones que todos debemos conocer. Existe la mascarilla N95, también se le conoce como respirador.
debe ser usada por personal de salud y por todos los profesionales que se encuentran en riesgo de infectarse por este virus. Ellos lo utilizan por estar expuesto durante varias horas al contacto con otras personas. Tal es el caso de policías, militares, reporteros, médicos, enfermeras, etc. Esta mascarilla puede durar hasta 3 días. Todo dependerá de la exposición que tenga el profesional que lo usa. La segunda mascarilla que existe en el mercado, el segundo tipo, es la quirúrgica o simple. Esta mascarilla debe ser usado por los ciudadanos que se desplazan a su centro de labores en transporte público o particular. Brinda otro tipo de protección porque ayuda a mantener la distancia entre una y otra persona y es de un solo uso. No se reusa, no se lava, tampoco se esteriliza. Esta mascarilla quirúrgica o simple es la que se compra en las farmacias y boticas, que es prácticamente de uso común de las personas, sobre todo los que salen a trabajar. Otro tipo de mascarilla es la mascarilla de tela. Esta mascarilla debe ser usada por un corto tiempo. Por ejemplo, cuando necesitamos salir a la bodega o a la farmacia o al mercado. Una vez de haber salido y usado, al regresar a casa, tenemos que lavarla, desinfectarla, ponerlo al sol y plancharla. Para su fabricación se debe seguir el protocolo de elaboración que ha establecido el Ministerio de Salud a través de la Resolución Ministerial número 135/2020. Esos son los 3 tipos de mascarilla que conocemos que ahorita está en el mercado. Entonces, considerando que esa mencionada resolución ministerial, o sea, ese protocolo, es un documento técnico que requiere de un análisis más exhaustivo, nos vamos a ayudar de otro experto. En una entrevista que realizó el señor Ilse Rivas, gerente del Centro Tecnológico de Textiles y Confecciones de Senati, nos brinda un resumen en qué consiste ese protocolo del Ministerio de Salud para elaborar mascarillas caseras. Esta información lo podemos encontrar en la página web de RPP Noticias. Escuchemos con atención lo que nos dice este especialista. Asimismo, considerando que el protocolo del Ministerio de Salud es un documento técnico que requiere de un análisis más exhaustivo, nos vamos a ayudar de otro experto. Es el señor Ilse Rivas, gerente del Centro Tecnológico de Senati, que nos dice cómo elaborar mascarillas en la casa. Esta información lo encontramos en las páginas de RPP Noticias. Escuchemos con atención lo que nos dice el experto. Ante la alta demanda y la escasez en el mercado de estas mascarillas, el Ministerio de Salud aprobó la norma técnica que autoriza su producción en casa. Por tanto, es importante conocer qué tipo de materiales son los más adecuados a fin de que sean cómodas y efectivas, dice el especialista. El protocolo recomienda utilizar materiales que son de tejido plano y de tejido de punto. En casa, ambos materiales lo tenemos en algunas ropas que ya no usamos. Por ejemplo, lo podemos obtener en una camisa en desuso, ya que las camisas tienen un material tupido que evita que se filtren fluidos al estornudar o toser. Además, se pueden lavar para su reutilización. También encontramos material en una casaca impermeable en desuso,
porque es de una tela de microfibra, de poliéster o nylon y es antifluido. También se puede lavar con jabón, agua y secar de manera natural, o sea, al sol. No se sugiere en la fabricación de estas mascarillas el uso de fibra natural, o sea, de lana, de alpaca, por la incomodidad que generarían en un contacto con la piel. Bien, asimismo, este especialista nos dice cómo debemos usar las mascarillas de tela. Dice, una mascarilla debe cubrir la nariz, la boca y parte de la barbilla. Debemos tener en cuenta que, para estar realmente protegidos, nuestra mascarilla debe cubrirnos esos puntos en todo momento. De lo contrario, su uso podría ser en vano. Después de usarlas, al llegar a casa, se debe lavar inmediatamente con agua y jabón. El especialista sugiere que en cada familia se debe elaborar más de 2 pares para cada miembro. De esa manera puede tener disponibilidad para poder hacerlo uso. Al final de la entrevista, el especialista recomienda que no solamente es el uso de las mascarillas. Lo más importante es mantener el lavado de manos con abundante agua y jabón. Culminó la entrevista este especialista. Después de haberlo escuchado, vamos a dialogar con ustedes, amigos estudiantes, para comprobar si hemos comprendido o no este texto, ¿sí? Recuerdan que el primer proceso cognitivo para la comprensión es reconocer palabras del idioma que hablamos. Entonces, responde a la siguiente pregunta. En el texto encontramos lo siguiente. El especialista dice: ante la demanda y escasez en el mercado de estos elementos de protección, el Ministerio de Salud aprobó una norma técnica que a producir en casa. ¿Sí? ¿Qué significa para ti la frase alta demanda en el texto? Repito, en el protocolo que ha sacado el Ministerio dice: ante la alta demanda y la escasez en el mercado, ¿qué significa para ti la frase alta demanda? Bien, amigos, seguro que han conversado con la persona que está con ustedes y han respondido sobre esta alta demanda. Cuando hablamos de demanda, hace referencia a la cantidad de mascarillas que necesitan comprar las familias. Y una alta demanda hace referencia a cantidades enormes que las familias desean comprar, lo que hace que estas mascarillas desaparezcan de las boticas y o farmacias de la comunidad. A esa desaparición se le llama escasez. Entonces, hay escasez por una alta demanda. Todos desean comprar. El segundo proceso cognitivo para la comprensión es seleccionar la información que nos parece importante. Voy a hacer la siguiente pregunta. En el texto que escuchamos dice: el protocolo del Ministerio de Salud recomienda utilizar materiales que son de tejido plano y de tejido punto. Y el especialista nos dice que esos materiales lo tenemos en casa. ¿En qué ropas encontramos esos materiales? Excelente. Lo encontramos en las camisas y casacas impermeables que no usamos. Al identificar esa idea, al dar respuesta,
es porque has identificado información interesante, porque has estado atento al texto que hemos comentado, ¿sí? Finalmente, otro proceso cognitivo para la comprensión es interpretar el sentido del texto. Habíamos dicho que escuchar va más allá de las palabras que se hablan. Escuchar significa pensar en el mensaje para entenderlo de manera clara y completa. Por ello, ahora te pido que des respuesta a esta pregunta. ¿Con qué propósito el especialista nos brinda instrucciones para la fabricación y el uso de mascarillas? Repito, ¿con qué propósito el especialista nos brinda instrucciones para la fabricación y el uso de mascarillas? A ver, amigo, piensa, dialoga con la persona. ¿Cuál es el propósito? Muy bien, amigos. Al decir que el propósito es orientar a las familias a elaborar mascarillas caseras, pero siguiendo las orientaciones que brinda el protocolo del Ministerio de Salud, significa que hemos entendido el mensaje, hemos entendido la intención del texto instructivo. Felicitaciones, amigos estudiantes, por esta experiencia de aprendizaje que hemos realizado hoy. Ahora te dejo como reto para demostrar lo aprendido el día de hoy. Tanto para el tercer y cuarto grado de secundaria van a realizar la siguiente actividad. Primero, van a confeccionar una mascarilla de protección considerando los materiales que nos recomienda el especialista de SENACH. 2. Después de haber elaborado sus mascarillas, deben explicar con mucha claridad a sus familiares el proceso que han seguido y por qué han utilizado esos materiales. Y 3. Van a escribir en una hoja las recomendaciones para el buen uso de la mascarilla y lo van a poner en un lugar visible para que todos lean. ¿Recuerdan el buen uso de las mascarillas? Estimado estudiante, confiamos en que vas a realizar estos retos porque serán evidencia de lo que estás aprendiendo. Eso lo puedes después, en el portafolio que están armando, llevarlo cuando ya al inicio de clases te lo pide tu profesor o profesora. Son evidencias de tu aprendizaje. Antes de despedirme, como siempre, voy a dejar algunas recomendaciones para la comunidad educativa. Para ti, estimado profesor, profesora, ya sabes que estas sesiones son un medio, un recurso para fortalecer el desarrollo de competencias en los estudiantes. Es importante que sigas brindando retroalimentación sobre el tema que se está desarrollando. Asimismo, debes orientar a tus estudiantes a lograr hacer esos retos y lograr los productos que se les solicitan a través de diálogos frecuentes que tú debes mantener con ellos. Es valioso, importante tu apoyo y que las familias sepan de la actividad que estás realizando para lograr aprendizajes. Igual para ti, estimado padre y madre de familia, es muy valioso que sigas acompañando a tus hijos que cumplan con las actividades que se les está dejando como reto. Cada sesión tiene una actividad, un reto y tú debes ayudarnos a monitorear. Es bueno que conversas con ellos y apóyales en todas las actividades que va a realizar en casa. Esperamos que esta experiencia ayude a todos a fortalecer competencias. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro.
Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.